estará de tiempo que otros. La razón detrás y lo que se argumenta en este decreto gubernativo es que estas personas pueden ser objeto de agresiones, represalias o atentados después de dejar el cargo. Para evaluar esta medida nos acompaña tanto el licenciado Neri Rodenas, quien es director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, como el licenciado Alejandro Quinteros, quien es un analista político independiente, y por supuesto a ambos les agradecemos que nos estén acompañando hoy 28 de diciembre en hora 15 y poder conversar sobre este tema que, bueno, ha dado mucho de qué hablar desde que se divulgó el decreto gubernativo. Así que por orden alfabético, Cuba va antes de la R. Licenciado Quinteros, cuéntenos usted sus primeras impresiones con respecto a esta medida adoptada por el Ejecutivo del presidente Alejandro Yamatei y la justificación por medio de la cual se emite. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Beatriz, Neri, un fuerte abrazo ahí. Espero que hayan tenido una buena Navidad y que el año que viene sea muy bueno para igualmente todos. Para usted, licenciado Quinteros. Saludo ahí a todos los radioescuchas también. Pues mire, la verdad es que este tipo de cosas son cuestiones que ya no generan sorpresa. Cada vez que se cierra un ciclo, no solo en el Ejecutivo, sino que en otras instituciones hay ciertos regalitos, por así decirlo, que se dan, ¿verdad? Para quedar bien ahí con quienes estuvieron apoyando. Y esto pareciera ser una de estas cuestiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, primero parece a última hora, ¿verdad? A través de un acuerdo gubernativo que hace planteamientos, pero que no presenta cuestiones técnicas de fondo que pudieran, digamos, fundamentar. No quiere decir que ciertos puestos clave no necesiten seguridad, incluso después de haber concluido sus labores. Claro que sí hay algunos puestos claves y si ese tipo de cosas el Estado no las puede dar, nadie quisiera estar en ellos, ¿verdad? Porque sería un riesgo muy grande para las personas, sus familias, etcétera. Tienen que haber mecanismos incluso para poder brindar seguridad a alguna persona quizás que no fuera incluso parte de un puesto clave, pero que en algún momento tuviera alguna amenaza o cuestiones así. Pero cuando aparecen estas cosas a última hora, pues siempre generan controversia porque pues rápido sale la calculadora y se puede ver cuánto dinero va a costar eso. ¿Quién lo paga además? ¿Cuáles son las personas que van a recibir estas prebendas y por qué, verdad? A cuáles se deja fuera y cuáles quedan integradas y algunas que no se le dé ningún fundamento por qué tengan que estar ahí en esta lista. Hablemos un poco antes de pasar con el licenciado Rodenas y conocer su opinión sobre quiénes usted considera que sí deberían de tener este tipo de prestación, este tipo de seguridad una vez abandonen los puestos. Más o menos, ¿quiénes sí deberían de estar recibiendo este tipo de seguridad? Mire, en principio podemos cerrarlo en las instituciones que tienen que ver con la seguridad y la justicia en general. En el caso del organismo ejecutivo, pues lógicamente el Ministerio de Gobernación tiene esa cuestión particular, y de las secretarías, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia del Estado. Son las únicas tres instancias de las aquí mencionadas que realmente justificarían tener un porqué. Podríamos agregar una cuarta, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Relaciones Exteriores pues es considerado en general, ¿verdad? No solo aquí en Guatemala, sino a nivel mundial, la primera línea de defensa, y son personas que manejan información delicada, muchas veces información confidencial, o que puede ser de alguna forma, reitero, delicada para uso del Estado. Y no se menciona acá al Ministerio de la Defensa, pero en este caso sí yo desconozco si en su ley constitutiva propia hay alguna cuestión específica dentro de su régimen del Ejército de Guatemala que ampare pues a las personas que salen de ciertos cargos dentro de esta institución. Como ya ocurre con el presidente y vicepresidente, por ejemplo, licenciado Quinteros, ellos sí tienen seguridad, como ya ocurre con el presidente y vicepresidente, una vez abandonan el cargo. Exacto, que si no estoy mal, esto pues ya viene del lado de las ARS, ¿verdad? Entonces, pero ya viene, digamos, dentro del régimen constitutivo de esa institución. Pero esta cuestión, pues, es una cuestión bastante interesante, nueva, ¿verdad? Que se le ponga a una amplia lista de personajes que algunos definitivamente no tienen por qué
obtener ese privilegio del Estado. Paso ya con el licenciado Rodenas y quiero conocer su opinión. ¿Qué pensó cuando vio que este decreto gubernativo había salido publicado hoy, 28 de diciembre, en el Diario de Centroamérica? Buenas tardes, bienvenido. Felices fiestas. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, el licenciado Quinteros. Buenas tardes a todos y feliz Navidad. Y espero que un próspero año nuevo. Bueno, realmente me dio pena, como vergüenza ajena, porque yo no había conocido en otros gobiernos este tipo de disposiciones y no le veo realmente razón, porque no veo que corran riesgos. Obviamente hay ministerios que, por ejemplo, creo que tienen como responsabilidad de enfrentar a la criminalidad o de un tipo de riesgo directo con aquellos crimen organizado o otro tipo de relaciones que ya existen disposiciones al respecto, pero con el resto de ministerios realmente me parece una medida pues que no tiene ningún tipo de sustento, por un lado. Por otro lado, creo yo que hay, como es un acuerdo gubernativo, es el gobierno quien decide eso. En el próximo año, en el 2024, pues ya tendremos nosotros cambio de gobierno, y yo creo que ellos serán los que tendrán que evaluar sobre la disposición o realmente si es tan necesario este tipo de decisiones, que realmente yo no le encuentro ningún tipo de sustento. Más bien allá me preocupa el hecho de que hayan gastos por parte del Estado cuando hay tanta necesidad de seguridad en nuestro país, regiones realmente abandonadas sin ningún tipo de presencia estatal, de casi de ninguna de las ramas, no digamos del tema de seguridad. Entonces, creo yo que realmente es un malgastar el dinero, en alguna forma, porque hay personas que realmente no lo necesitan. Es un privilegio disponer de 1 hasta 3 vehículos, disponer de personal, estar en algún sentido, tener personal que les pueda atender en ese sentido, cuando el análisis de riesgo que puedan tener realmente estas personas, pues no es necesario. Estoy hablando de los que están disponiéndose ahora, porque hay otros que ya tenían anteriormente, por otro tipo de disposición gobernativa, continuar con cierta protección durante algún tiempo, como que ya he mencionado, que sí es más comprensible, pero el resto yo no lo veo realmente comprensible en un estado en el cual será una necesidad de hacer un replanteamiento realmente de los gastos, cuando hay tanta necesidad en otro tipo de temas, y digamos en el tema de seguridad concretamente, como ya mencioné. Por lo tanto, no le veo ningún tipo de razón. Esperamos nosotros de que el próximo gobierno pueda realmente hacer un análisis sobre esta disposición y obviamente por sentido común pues emitir pues una decisión en la cual pueda quedarse sin ningún efecto. Esperamos que realmente se puedan replantear cuáles son, debe haber un uso racional de todos los recursos de parte del Estado, y por lo tanto yo creo que hablar de un uso racional que deben de determinar qué prioridad se debe de tener. Y no creo que una prioridad para un gobierno sea la protección personal de alguien que ya no es funcionario, que realmente no tiene ningún tipo de riesgo y que no tiene ninguna razón de ser mantenerlo. Por lo tanto, para nosotros será muy importante pues la decisión, como ya mencioné, de dar marcha atrás a ese proceso. Esperamos nosotros pues, de que el próximo gobierno pues haga obviamente una priorización de gastos en los cuales ya estarían debidamente presupuestados, y se considere como más importante tener presencia de seguridad en las regiones en las cuales actualmente se carece, como una forma preventiva, como una forma en la cual se necesita realmente que la ciudadanía en general pueda gozar de mayor seguridad, y por lo tanto pues que Guatemala sea más congruente con esa realidad, con una realidad que necesita principalmente a los ciudadanos de gozar mejores condiciones de vida, no tanto los funcionarios, que yo creo que muchos de ellos pueden ser cuestionados en lo que respecta al resultado de su trabajo durante los últimos años. Hay que considerar también el hecho de que si el actual presidente pues, considera de que funcionarios que ya han salido, que recién acaban de salir, también pensarían gozar de ese tipo de privilegios, tendría también que ver definitivamente con mayor entendimiento del acuerdo, pero de por sí no estoy de acuerdo. No me parece a mí realmente una medida razonable, fundamentada y necesaria para nuestro país. De hecho, ya hay una reacción de una persona que será, que es diputado electo del que será partido oficial y que muchos especulan, o se ha dicho que sería el próximo ministro de Finanzas. En la cuenta de X de Jonathan Mencos, él escribe lo siguiente: la graduación del descaro. Si usted fue ministro, viceministro, secretario o subsecretario del gobierno de Yamatei, le digo algo, mejor ni se haga ilusiones. Y quisiera conocer la reacción de ambos cuando de esta forma se expresa el diputado electo Jonathan Mencos, que como digo, todo apunta a que sería el nuevo ministro de Finanzas, el que precisamente tendría que ver con el uso racional de recursos al que hacía referencia el licenciado Rodenas. Licenciado Quinteros, ¿qué nos dice?
Bueno, como lo mencionaba el licenciado Rodenas, como hacer un acuerdo gubernativo, el próximo gobierno lo puede quitar desde el primer día. Uno elimina No al hay otro, exactamente. Ni siquiera un día tendría que estar en vigencia. Exacto, puede ser ahí sí que el mismo 14 de enero, ¿verdad? A las 14 horas, una vez ha tomado posesión el presidente, podría derogarlo. Tendría que ser en Consejo de Ministros, ¿verdad? Una vez esté conformado el Consejo de Ministros, pues podría hacerlo. Pero este descaro, como lo menciona Jonathan Mencos, no es nuevo. Yo quiero recordar aquí el caso porque decía Neri que no había precedente, pero sí lo hay. Y por eso hablábamos de la cadena de justicia hace un momento. Dentro de la cadena de justicia ya existía el precedente. Hasta el año 2017, por ejemplo, quien había sido fiscal general tenía esa protección de parte de Policía Nacional Civil por 4 años después de haber ejercido el cargo, como ya lo tienen otros funcionarios de Estado. De hecho, hay una división dentro de la Policía Nacional Civil que es la División de Protección a las Personas. Sin embargo, Telma Aldana, quien fuera de Movimiento Semilla también, bajo el acuerdo 80-2017 del Ministerio Público, más o menos un año antes o un poco tiempo antes de salir de la Fiscalía, cambió esta situación y otorgó una protección, quitó la de la policía y otorgó una protección propia desde el Ministerio Público por tiempo indefinido. O sea, es decir, que todavía aún más descarada que esta. De hecho, en ese momento ella tenía 28 personas a su cargo y 5 vehículos. Aquí se habla de que la persona que más tiene 20 y 3 vehículos. O sea, aún es menos que lo descarado de aquella vez. Estas cuestiones tienen que darse de forma técnica. No es porque una persona dispuso que así va a ser por los próximos años y otra dispone de otra forma que eso cambie. Tienen que existir homologaciones, estandarizaciones, porque esa es la única forma que también se puede cuidar el dinero del pueblo, haciendo buenas planificaciones, buenos presupuestos, sabiendo de antemano qué va a ir, qué recursos van a ir destinados para cada lado y destinándolos a las personas que realmente por las cuestiones relacionadas a sus cargos sí lo necesiten. Y reitero nuevamente, pues hay que evaluarlo dentro de la cadena de justicia, de seguridad y justicia. Fuera de la cadena de seguridad y justicia tendría que ser un caso muy especial, que algún otro funcionario pudiera solicitar alguna situación como esta, pero sería un caso muy especial que tendría que ser estudiado por esta División de Protección a las Personas y tendría que ser respaldado por el Ministerio de Gobernación en su momento para que pudiera darse. De lo contrario, solo quienes han estado en altos cargos dentro de la cadena de seguridad y justicia. De hecho, este acuerdo gubernativo establece categorías sobre las cuales las personas deberían de recibir esta protección. De esto vamos a hablar al volver de la pausa, pero antes quisiera yo conocer la opinión del licenciado Rodenas con respecto a la reacción del que todos especulan será el próximo ministro de Finanzas, que básicamente dice, ni lo sueñen, o sea, esto no va a suceder. Bueno, creo que es una reacción atinada. Yo creo que, no se hagan ilusiones, ¿verdad? No se hagan ilusiones, eso dice precisamente. Sí, se vale soñar, o sea, también hay otro refrán que ahora se puede soñar lo que quieran, ¿verdad? Pero realmente que eso se lleve a la práctica, pues yo lo veo difícil. Bueno, porque obviamente hay un cambio de gobierno y el próximo gobierno tendrá que hacer una evaluación sobre a qué cosas se le puede dar continuidad, ¿verdad? Y probablemente, espero que en ese sentido pues se terminen evaluando que efectivamente que no se hagan estas ilusiones, ¿verdad? De que puedan tener una forma de seguridad. No le veo, como ya dije, sentido a que un subsecretario, un viceministro o un ministro que no ha tenido ningún tipo de riesgo real, o sea, que hagan gente que pueda atentar en contra de la vida personal o de la de su familia, pueda tener este tipo de privilegios. Sí, y le menciono dos, por ejemplo, ¿qué riesgos podría tener la ministra de Educación, el ministro de Trabajo o el ministro de Desarrollo Social, por ejemplo? Sí, pues posiblemente habrán enfrentado conflictos internos en sus ministerios. Pero eso ha ocurrido con todos los ministros anteriores. Sí, exactamente, o con los sindicatos, pero no en eso significa que pueda tener un riesgo de vida, que requiera de contar con seguridad pública, entiéndase la Policía Nacional Civil y específicamente esta de parte de la Dirección que tiene que ver con la protección de personalidades. Entonces, pues no tiene ningún tipo de sentido, pero creo que la reacción que ha mencionado el licenciado Mencos, pues en su calidad de futuro diputado, en su calidad de miembro de CENIA y como probable integrante del gabinete del presidente electo Arévalo, pues obviamente ven esto también como una medida bastante disparatada. Entonces, comparto pues esa opinión, ¿verdad? Porque es algo así como que vamos a tomar la decisión sobre alguien que tiene que ejecutarla en el futuro, que va a tener la posibilidad de poder cambiar o de obtener otro tipo de opinión con respecto a ese tipo de seguridad.
Entonces, en ese sentido, esa lógica, un poco por sentido común, ¿verdad? Esperamos que escuchen, obviamente, la opinión del pueblo, la necesidad del pueblo, que conozcan cuál es efectivamente la realidad, y que pues eso no se vaya a ejecutar. Esperamos que así sea. Pues bien, vamos a la pausa, pero les adelanto que al volver hablaremos de dos cosas relacionadas con este decreto gubernativo. Primero, cómo financiarlo y a quién le correspondería el colocar a estos policías que estarían protegiendo a los funcionarios, y también hay que recordar que se les otorga vehículo, y también esta selección que se hizo y de categorías. Y lo digo porque tanto el licenciado Quinteros como el licenciado Rodenas coinciden en que sí hay ciertas personas que están vinculadas con seguridad y probablemente también con el combate a crimen organizado, por ejemplo, que probablemente sí necesitarían de esta seguridad una vez abandonen los cargos. De esto hablaremos al volver. Ustedes están en Hora 15. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.